Bien, como te decía, en este curso te lo vuelvo a repetir para que lo consideres. Para esta sección de PHP orientado a objetos, para estas secciones de programación orientada a objetos, pues fíjate que yo nunca hago guiones para mis videos, pero en este caso sí estoy haciendo guiones porque aquí cada punto, cada coma de las definiciones de programación orientada a objetos tienen que ser bien minuciosas y bien detalladas porque después le da otro sentido y no se entiende la teoría detrás de las clases y los objetos. Entonces yo por eso aquí yo he preparado guiones aquí en mi otra pantalla que tú no ves. Tengo aquí un guión de lo que voy a decir en este video porque sí me interesa darte los conceptos teóricos punto por punto, coma por coma, como yo he hecho mis anotaciones a lo largo de mis estudios. Entonces si me escuchas como robot o si me escuchas que estoy leyendo es porque sí estoy leyendo, estoy aquí con mi guión, cosa que casi nunca hago. Pero para que lo consideres y para que veas que no, por si me llegas a notar como un robot o que estoy leyendo de algún lado, pues sí que lo estoy haciendo. Eso por un lado, porque ya es que a veces cuando uno lee, pues parece uno como un robot que no, que parece que está repetitivo, programado para leer algo. Entonces eso para que lo consideres y no te me agüites. Básicamente lo hago para darte los conceptos teóricos en su máximo esplendor y de la mejor manera posible, porque este tema de la programación orientada a objetos es muy delicado y sí te lo tengo que enseñar punto por punto, coma por coma. Fíjate que aquí me he creado, pues como puedes observar, la clase producto, los ejemplos típicos de programación orientada a objetos en las universidades o en los cursos. Casi siempre se trabaja con la clase producto, la clase persona, la clase animal, etcétera. Ya de ahí vamos trabajando con la herencia. Son los tres típicos clases que se utilizan en las universidades. Ya se habla de productos como clase padre, clase genérica, para la clase, ya sea la clase animal o la clase persona. Son los tres típicos casos de los que se habla cuando se enseña programación orientada a objetos. Persona, animal o producto. En este caso yo me he declinado por producto, pero pues no te agüites, siempre se utilizan estos tres ejemplos básicos cuando se enseña programación orientada a objetos. Persona, animal o producto. En este caso yo me he ido por productos. Así que no te agüites si siempre utilizo, pues como cualquier clase de universidad, la clase producto, persona o animal. Eso nomás para fines educativos, porque es lo más normal con lo que se enseña para que se entienda de la mejor manera. Entonces fíjate que para crear un objeto necesito el operador new. El operador new se utiliza junto con el nombre de la clase. Básicamente vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crearle producto 1 es igual a new y el nombre de una clase, en este caso la clase producto. Producto. Bien, ahora me voy a crear otro objeto del tipo producto. Producto 2 es igual a new producto. Entonces así se crean objetos de una clase concreta. Fíjate que el operador new se invoca con un nombre de clase como único operando, como lo estamos viendo, y devuelve una instancia de la clase en cuestión. En este caso, genera una instancia de la clase producto. Entonces yo aquí he utilizado la clase producto como plantilla para generar dos objetos del tipo producto, como lo estás viendo tú de manera, ahora sí que visual. Aunque en términos prácticos tú los puedes ver aquí como de manera técnica, puedes ver los que son iguales, es decir, están vacíos, son objetos vacíos. Aunque tú los veas iguales funcionalmente, producto 1 y producto 2 son objetos diferentes del mismo tipo generados a partir de una misma clase. Tú los puedes ver igualitos porque básicamente son objetos vacíos, pero en realidad para PHP ya no son iguales, ya son diferentes. Eso sí, creados del mismo tipo, generados a partir de una misma clase. Fíjate que como yo te dije, tú puedes ver las clases como un molde para hacer gelatinas. Pero fíjate que también las clases también las puedes ver como esas máquinas que hacen juguetes en serie con un modelo ya definido. Entonces, viéndolo de esa forma, los objetos vendrían siendo esos juguetes en serie que se van creando. Tú tienes una máquina así en las fábricas que fabrica juguetes en serie. Entonces los objetos básicamente vienen siendo esos juguetes que se crearon a partir de esa máquina en serie. Estos juguetes parecen idénticos en todos los sentidos porque vienen de la misma máquina en serie, pero son entidades distintas.
Es decir, son diferentes instancias del mismo tipo. ¿Pero por qué? Porque se hicieron de la misma máquina. Entonces estos juguetes, como tú ya sabes, tienen sus propios números de serie para identificarlos como únicos, para ver su identidad, básicamente. Entonces tú puedes ver a los juguetes, ahora sí que iguales, porque son generados a partir de una máquina ya es que cuando se crean juguetes en serie prácticamente se ven iguales, pero en realidad son diferentes porque cada uno tiene número de serie diferente. Esto para identificarlos básicamente, para conocer su identidad. Pues fíjate que en PHP pasa lo mismo. Cada objeto que se crea en un script de PHP también recibe su propio identificador único. El identificador es único para la vida del objeto. Y aquí digo vida del objeto porque cuando se destruye ese objeto puede que PHP reutilice esos identificadores de nuevo para otros objetos, incluso dentro de una misma ejecución. Pero ojo, hasta que esos objetos mueran y dejen libre el identificador. Entonces por eso te digo que en PHP también pasa lo mismo. Tú puedes tener objetos de la misma clase, de la misma plantilla, pero para PHP son diferentes porque cada objeto tiene un identificador único. Tal y como sucede en las fábricas que fabrican juguetes en serie. Cada juguete se ve igual, pero en realidad tiene su propio número de serie para identificarlos. Pues en PHP pasa lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí una nota que tengo para que veas esto en cuestión. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a hacer un var DOM. Acuérdate que el var DOM nos sirve para depurar y obtener el tipo de datos de una variable. Vamos a decirle producto 1 var DOM producto 2. Aquí vamos a ver los identificadores en su máximo esplendor. Como te digo, tú los ves iguales, pero no, son del mismo tipo, sí, pero ya son, ante PHP ya son diferentes. Y aquí con el var DOM lo vamos a ver. Vamos a irnos a curso PHP desde cero, WebTD, script PHP. Y fíjate cómo efectivamente, pues aquí vemos el var DOM. Fíjate que de la versión 5.1 para atrás de PHP se podía imprimir un objeto directamente. Esto lo que hacía era convertir al objeto en una cadena, en un string que contenía el ID del objeto. Pero desde PHP 5.2 en adelante el lenguaje ya no soporta esto. Cualquier intento de tratar un objeto como una cadena ahora causa un error, a menos de que ese objeto tenga un método llamado toString, que no lo hemos visto ahorita, pero simplemente era la condición. Si podías imprimir ahorita de la versión 5.2 de PHP en adelante, si puedes imprimir un objeto de manera directa, pero siempre y cuando esta clase, ese objeto, tenga un método llamado toString definido en la clase del objeto. Entonces, como puedes observar, al pasar los objetos al var DOM, fíjate cómo os traigo información útil que incluye el signo hash, el identificador interno de cada objeto, en este caso 1 y 2. Entonces, como te estarás imaginando, pues ya con el var DOM, fíjate cómo pues podemos ver cómo cada objeto tiene su propio identificador. Fíjate que este tiene el identificador 1 y el identificador 2. Eso por un lado, y como te digo, estos identificadores son únicos durante el tiempo de vida de los objetos. Ya que cuando se destruye el objeto, puede que PHP reutilice este identificador 1 y identificador 2 para otros objetos. Pero ojo aquí, como te decía, esto hasta que se elimine o muera el objeto en cuestión. Entonces eso es lo que es un objeto, y aquí te he enseñado cómo crear un objeto desde PHP. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.